Sí, se me escucha bien. Presidente, muchas gracias. Yo voy a dejar a pesar del enorme ruido que hay aquí, voy a tratar de dejar esta constancia en tono ultra menor, que no me caracteriza. Querido representante Cuenca, dándole a usted la bienvenida a nuestra comisión primera. Algo muy grave tendrá que estar pasando para que vengan todos los pesos pesados de las demás comisiones hoy aquí. Presidente, ha sido de público conocimiento durante esta semana que el presidente Gustavo Petro ha nombrado en el equipo negociador para lograr un acuerdo de paz con el ELN a José Félix Laforí, que es el presidente de Fedegan. Yo lancé en las redes sociales mi visión sobre este asunto y como me ha caído encima básicamente varias bodegas, pues yo quiero aclarar aquí por qué es que considero un error garrafal del presidente Gustavo Petro nombrar a José Félix Laforí. En primer lugar, tengo que decir que estoy plenamente de acuerdo con que un equipo negociador no tenga una sola visión de país, que en ese equipo negociador puede haber múltiples visiones de Colombia, hasta las más radicalmente opuestas al gobierno actual. Yo no tengo ningún problema con eso, Alirio. Cuando me dicen a mí en las redes que Petro, qué bueno que haya nombrado a una persona de la oposición en el equipo negociador, yo digo qué bueno que haya gente de la oposición en el equipo negociador, ¿por qué no? Pero eso no quiere decir que la persona indicada sea la que nombró, porque en la oposición hay mucha gente decente, en la oposición hay mucha gente inteligente, en la oposición hay mucha gente con liderazgo y hay voces también con mucha experiencia en la oposición. ¿Por qué me parece que el doctor José Félix Laforí representa un gravísimo error? En primer lugar, porque el doctor Laforí ha sido acusado en 2 ocasiones, en 2 tribunales distintos, de nexos con el paramilitarismo en Colombia. Una vez lo hizo el señor Mancuso, otra vez lo hizo el señor Benito Suárez, que fue nada más y nada menos que presidente de Fedegan en un departamento de este país, si no estoy mal, en Córdoba. Y ambos coinciden con 8 años de diferencia en sus testimonios, en que José Félix Laforí buscó al señor Mancuso para que ejerciera algún tipo de influencia en algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el fin de nombrar fiscal general de la Nación a un señor llamado Mario Iguarán, algunos años después abogado del hoy presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Con esa perla me encontré hace un par de días en internet. No recordaba yo, Alirio, que el doctor Mario Iguarán fue el defensor del presidente Petro en el proceso que se le llevó por el tema de las basuras en Bogotá. Yo, por supuesto, espero que detrás de todo esto no esté semejante nefasto personaje que terminó siendo nombrado, como lo pretendía José Félix Laforí, según 2 paramilitares, fiscal general de la Nación. ¿Por qué creo que es un error político de una extrema gravedad nombrar a una persona que tiene este tipo de acusaciones? Porque es que si uno va a hacer un proceso de paz y quiere que aquellos que han sido los rivales históricos de aquel con el que uno siente en la mesa, entonces lo incluye dentro de la negociación del proceso de paz, pero no como parte de la delegación del gobierno, sino como otra parte interesada. Porque si la realidad es que quieren incluir a aquellos que han sido contradictores,
pues entonces para eso hay gente mucho más prestante en la oposición, y si lo que quieren es incluir a quienes han tenido que ver con los paramilitares, entonces ellos deberían tener las más mínimas, doctor Albán, requerimientos para estar en un proceso de paz como lo tuvieron ustedes, que son las condiciones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Tan simple como eso. Por otra parte, el doctor José Félix Laforí perdió el manejo de los parafiscales del Fondo Ganadero en el gobierno de Juan Manuel Santos, porque según no una ni dos, sino 3 Contralorías Generales de la República dijeron que se habían desaparecido de ese fondo 18.000 millones de pesos. Me cuesta entender, siempre me costó que el presidente Iván Duque le devolviera a José Félix Laforí el manejo de los parafiscales de ese fondo cuando era evidente que había corrupción en él. 3 Contralores Generales de la República así lo manifestaron. 3, Los responsables número 1 de la deforestación en Colombia sin duda han sido los ganaderos de este país, y no lo digo yo, lo dice un estudio de Fedesarrollo, está planteado por la propia Procuraduría General de la Nación en los 50 puntos contra la deforestación, lo dicen absolutamente todos los expertos. Y por supuesto que ahí ha habido sendos procesos de acaparamiento de tierras y de despojo de tierras. Y entonces cuando uno nombra al jefe de ese gremio negociador con el ELN, entonces pareciera que le estuvieran haciendo un lavado de cara a semejantes delitos. Delito de deforestación, delito de ilícita apropiación de los baldíos de la nación. Pero más grave que eso, la causa misma de la guerra en Colombia. ¿Será que eso no amerita entonces también un proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? Yo coincido que muchos ganaderos han sido víctimas, claro que sí. Lo que no dice el señor José Félix Laforí es que también han sido victimarios. Y eso ha estado probado en sendos juicios en Colombia. Entonces, si bien yo creo, presidente, que hace bien el gobierno en incluir voces distintas en la mesa de negociación, si hace bien el gobierno en incluir a la oposición, yo creo que eso es meritorio y lo celebro, pero no puedo celebrar de ninguna manera que esa voz sea la de un personaje tan cuestionado, que es responsable por la corrupción del Fondo Ganadero, que ha estado acusado de paramilitarismo, cuyo gremio además es el principal deforestador del país, y que además han estado múltiples miembros de ese gremio acusados de acaparamiento de tierras, de ilícita apropiación de baldíos de la nación. Por eso, presidente, yo quiero dejar aquí claro mi punto de vista, porque tampoco estuve de acuerdo cuando el presidente Petro anunció que le iba a comprar a costo del Estado, a costa de nuestros impuestos y de los ciudadanos decentes de Colombia, 3 millones de hectáreas a costo de entre 30 y 60 billones de pesos a ese gremio, cuando es evidente que lo primero que hay que ir a hacer es recuperar la tierra que se han robado. Y después de recuperar esa tierra, lo que se necesita es ver cuánta queda para comprar. Yo lo que veo aquí, querido Alirio, lo digo con el mayor respeto por ustedes, es una especie de proceso de paz de facto con un sector de este país a punta de compra de tierras y a punta de blanqueamiento de lo que ha sucedido, que son los crímenes más graves de la historia de Colombia, que no pueden quedar invisibilizados con la presencia de ese señor en Caracas. Muchísimas gracias, presidente.